Bueno, bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos una misión bastante particular y, honestamente, sumamente profunda. Sí, totalmente. Es un viaje intenso. O sea, vamos a sumergirnos en un material denso, muy complejo y súper analítico. Se titula La explotación sexual infantil y la desubjetivación del sujeto. Es un texto de Arnaldo Bernal. Ajá, exacto. Y la misión de este análisis no es, digamos, simplemente observar este terrible crimen como un hecho aislado en la sección de noticias policiales. La idea es intentar comprender sus raíces más profundas. Claro, no quedarnos en la superficie. Exacto. El objetivo es entender esto como un síntoma, o sea, una señal de alarma sobre cómo funciona absolutamente toda nuestra sociedad de consumo moderna. Y fíjate, que es una misión fundamental para quienes buscan entender las dinámicas ocultas de nuestro mundo. Lo que hace el texto de Bernal es verdaderamente monumental. Sí, es un abordaje súper amplio. Porque se niega a quedarse en la superficie legal o puramente penal del asunto. El autor teje un puente conceptual muy firme entre la sociología, la economía global y la psicología profunda. Es como que une todas las piezas del rompecabezas. Exactamente. Su objetivo es explicarnos no solo qué está sucediendo en las sombras, sino por qué. Por qué, según su perspectiva, la propia estructura de nuestra sociedad actual facilita que esto ocurra. Bueno, vamos a desglosar esto porque tiene mucha tela de dónde cortar. Normalmente, cuando pensamos en un diagnóstico médico, existe esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? Ajá, de que todo es blanco o negro. Tal cual. Casi como si fuera ingeniería pura. Si una persona se rompió un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca, irregular y dentada en el hueso. Sí, Y el médico simplemente señala la pantalla y dice que ahí está el problema. Es una lógica binaria, roto o no roto. claro, es un problema aislado y visible. Exacto, es limpio, es evidente y sobre todo es fácil de clasificar. Y hasta cierto punto, esa lógica es profundamente reconfortante. Como seres humanos, buscamos que las cosas sean visibles. Totalmente. Queremos que se puedan meter en categorías claras, que tengan una causa y un efecto inmediatos y delineados. Pero luego, salimos del consultorio médico, entramos en el terreno de los problemas sociales más oscuros y de repente esa máquina de rayos X ya no sirve para nada. No, para nada. Se vuelve todo borroso. Nos encontramos frente a un panorama diagnóstico completamente turbio. O sea, en lugar de mirar la explotación infantil como si fuera solo la fiebre aislada de un paciente, hoy tenemos que examinar la infección subyacente. Esa es la palabra clave, la infección. Porque Bernal no empieza su texto hablando del crimen en sí, sino del entorno. Arranca con un concepto que se siente gigantesco. Él lo llama la crisis de la contemporaneidad. Un término fuerte. Bastante, y argumenta que esto es el resultado de un matrimonio muy particular. O sea, un matrimonio entre la ciencia y el mercado, que se unen con un propósito específico. Y ese propósito es explotar el deseo humano a través del capitalismo. Pensemos detenidamente en este matrimonio que propone el autor, porque es la base de todo su argumento sociológico. A ver, explícanos un poco más de esa unión. Bueno, históricamente, la ciencia se ha dedicado a entender el mundo, a buscar la verdad y crear soluciones para el progreso humano. Ajá. Por su parte, el mercado siempre se ha dedicado a la distribución de bienes y servicios. Pero en la actual sociedad de consumo, según la lente de Bernal, estas dos grandes fuerzas se han entrelazado de una manera sin precedentes. O sea, se han fusionado para potenciar el consumo. Exacto. La ciencia aporta la tecnología, los algoritmos, el conocimiento psicológico sobre cómo funcionamos, y el mercado utiliza todo ese conocimiento para crear, medir y satisfacer incesantemente el deseo. O sea, ya no se trata de satisfacer una necesidad básica, como comer o tener refugio, sino de fabricar un deseo constante. Exactamente. El modelo de consumo requiere que la insatisfacción sea permanente para que siempre queramos más. Y cuando ese deseo inagotable se convierte en el motor principal de toda una civilización, Sin ningún límite, me imagino. tal cual, impulsado por métricas de rendimiento y desprovisto de un límite ético, la sociedad comienza a experimentar fracturas estructurales muy graves. Y el autor enumera esas fracturas, a las que él llama síntomas sociales de esta crisis. Sí, detalla varias bastante específicas. Menciona el cambio acelerado de los valores socioculturales, la violencia intrafamiliar,
Y luego, detalla cosas muy específicas que, según él, alteran la red de apoyo de un individuo. Como el tema de la familia. Exacto. Habla de la destitución de la figura paterna, lo que él denomina el madresolterismo, y el aumento exponencial de las toxicomanías o adicciones. Todo esto, desde su perspectiva, forma un caldo de cultivo para que aparezca la explotación infantil. Es un panorama complejo. Sí, pero, a ver, quiero detenerme aquí un segundo para analizar esto críticamente, porque creo que es necesario. Adelante, es un punto que genera muchísimo debate. Porque hay algo en esa lista que podría malinterpretarse fácilmente. El texto incluye elementos como el madresolterismo y la ausencia de la figura paterna. Al leer esto sin contexto, alguien podría pensar que el autor está culpando directamente a las madres solteras. Claro, o estigmatizando ciertas familias. Exactamente. Culpando a las configuraciones familiares no tradicionales de ser la causa de la explotación infantil. Entonces pregunto, ¿son estos factores causas directas de la explotación o son más bien daños colaterales dentro de lo que el autor describe como una maquinaria capitalista que tritura las redes de apoyo? Esa es una distinción crucial que hay que hacer. Bernal no está emitiendo un juicio moral sobre una madre soltera ni está sugiriendo que una familia monoparental cause el abuso. Vale, eso es importante aclararlo. Lo que está señalando desde una perspectiva estrictamente sociológica es el debilitamiento sistemático de la red de contención. O sea, la red que protege a la comunidad. Exacto. En una sociedad hiperenfocada en el consumo y la producción, las estructuras comunitarias e instituciones que históricamente protegían a los miembros más vulnerables se ven sometidas a una presión económica brutal. Claro, la gente no da abasto. Totalmente. Los adultos están forzados a sobretrabajar, las comunidades se atomizan porque la competencia reemplaza a la colaboración, las adicciones, la desintegración familiar y la violencia en el hogar son leídas por el autor como síntomas de un tejido social que se desgarra. Porque el mercado prioriza el rendimiento por encima del cuidado humano. Precisamente. Entiendo perfectamente la mecánica ahora. O sea, imaginemos un ecosistema que ha perdido por completo su equilibrio natural. Ajá, me gusta esa analogía. Como un bosque donde, por alguna alteración climática drástica, las barreras protectoras naturales se han marchitado. Los refugios desaparecen por completo. Queda todo expuesto. Exacto. En ese ecosistema dañado, los depredadores superiores, que en el marco de este texto sería el mercado negro capitalista, prosperan a un nivel aterrador y consumen a los más vulnerables. Porque no hay nada que los frene. Tal cual. Y lo hacen simplemente porque las defensas comunitarias que antes mantenían a esos depredadores a raya se han erosionado. O sea, el caldo de cultivo no es la causa del depredador. ¿Es el entorno? Exacto. Es el entorno indefenso que le permite operar con total impunidad. Y siguiendo con esa idea del ecosistema, vemos que deja a los individuos a la intemperie. Y cuando el mercado es la fuerza dominante de todo este ecosistema social y las barreras de contención desaparecen, la lógica pura del mercado comienza a infiltrarse. Se mete en todos lados. En áreas de la vida humana que jamás, pero jamás deberían estar sujetas a la compra y venta. Y eso nos lleva de lleno a la segunda parte de esta exploración. Porque si entendemos que este ecosistema roto está regido por valores mercantiles, tenemos que analizar cómo se manifiesta esto en el mundo físico. ¿Qué es la parte más dura de ver? Sí, es fuerte. El texto de Bernal introduce la perspectiva de otro autor, Álvarez, en un trabajo de 2009. Y lo que plantea Álvarez es una extensión lógica, pero verdaderamente escalofriante, de esta teoría. ¿Y qué dice exactamente Álvarez? Afirma que la prostitución forzada y el tráfico de personas son, en su esencia más pura, síntomas sociales sostenidos por un mercado. Es un negocio que convierte a las víctimas en objetos susceptibles de ser incorporados en transacciones comerciales. ¡Wow! Si conectamos el planteamiento de Álvarez con el panorama general de la sociedad de consumo que describe Bernal, observamos la materialización física de la crisis contemporánea. O sea, el síntoma ya visible en la sociedad. Exacto. La premisa fundamental del hiperconsumo dicta que todo tiene un precio, todo es transable y todo puede ser intercambiado. Todo se compra y se vende. Tal cual. Y cuando esa lógica implacable cruza la línea de la humanidad, el resultado directo es la trata de personas. Las víctimas pierden su estatus jurídico y moral como sujetos de derecho y pasan a ser simple y llanamente inventario comercial. Inventario comercial. Es un término brutal para referirse a una persona. Es escalofriante, sí.
Según estos autores, en esta dialéctica económica se borra por completo la dimensión subjetiva y el deseo propio de la persona, sometiéndola de manera absoluta al deseo de consumo de un tercero. A ver, analicemos cómo funciona esto a nivel económico, porque todos conocemos el principio básico de oferta y demanda, ¿verdad? Claro, lo vivimos todos los días. Si mucha gente quiere comprar un producto y hay poca disponibilidad, el precio sube. Es la regla que rige nuestras compras diarias. La regla básica del mercado. Pero llevar ese principio económico y aplicarlo literalmente a una vida humana es devastador. Totalmente. Es tratar una respiración humana, digamos, exactamente igual que una lata de sopa en el estante de un supermercado. Al forzar una vida dentro de una transacción comercial, se le despoja de su valor intrínseco. Pasa a ser una cosa más. Exacto. O sea, dentro de este mercado negro, la persona ya no vale por el simple hecho de estar viva o de ser humana. Se le asigna únicamente un valor de cambio. Dictado por el mercado, claro. El precio lo dicta lo que el comprador esté dispuesto a pagar. Es reemplazar el alma por un código de barras. Y fíjate que el concepto de la lata de sopa que mencionas ilustra muy bien la mecánica de este problema. ¿En qué sentido? Para que un mercado negro a escala global pueda funcionar y ser rentable, requiere de un proceso de estandarización. Una lata de sopa en el estante tiene que ser exactamente igual a la otra. Claro, para que la gente no note la diferencia y compre. Exacto, para que la cadena de suministro funcione sin fricciones. En la perspectiva de Álvarez y Bernal, para el explotador, un ser humano debe volverse intercambiable. Reemplazable. Sí. Si un individuo es retirado de este mercado, otro debe poder ocupar su lugar inmediatamente. Y para lograr esa estandarización macabra, es imperativo despojar a la víctima de todo aquello que la hace única e irreemplazable. Lo cual nos empuja, de manera inevitable, al núcleo absoluto del texto de Bernal. Al concepto central, sí. Porque si este mercado subterráneo convierte a los niños y adolescentes en mercancía de estantería estandarizada, la pregunta es, ¿qué le ocurre a la psique de ese individuo? Es una pregunta durísima. ¿Qué le pasa a la identidad cuando es sometida a esa presión constante? Aquí es donde Bernal introduce el concepto más importante de todo su análisis psicológico, la desubjetivación. Literalmente, el borrado del individuo. Y la desubjetivación, es el proceso sistemático mediante el cual se le arranca a alguien su condición de sujeto. Su humanidad, básicamente. La psicología tanto del explotador como de la víctima en el momento del abuso. ¿Y qué encuentra ahí? Nos dice que, en esa interacción, no hay ninguna implicación subjetiva por parte del abusador. Esto significa que el explotador no se está relacionando con otro ser humano. No lo ve como un igual. Exacto. Y el autor subraya un detalle vital. La relación con la víctima jamás se establece por medio de la palabra. Y esto es algo que, vale la pena detenernos a analizar con cuidado. Porque en la psicología y el psicoanálisis, la palabra no es simplemente emitir sonidos o comunicarse de forma utilitaria. No, es mucho más profundo que eso. Hasta donde entiendo, el acto de hablar con alguien, de establecer un diálogo genuino, nos obliga a reconocer que hay otra mente al otro lado, ¿no? Ajá, te obliga a ver al otro. La palabra es lo que valida la existencia del otro. Al hablarte, reconozco tu mundo interior, tu subjetividad y tu humanidad. Es un acto de reconocimiento mutuo. Y eso es precisamente lo que se elimina aquí. Exacto. Lo que señala el texto es que el explotador elimina por completo la palabra. La reemplaza por la intimidación, la amenaza, la coerción y la agresión física. El silencio forzado, digamos. Tal cual. Al silenciar el diálogo, mecánicamente reduce al individuo a una cosa, a un mero objeto mudo de intercambio. Es un análisis muy preciso de cómo funciona la desubjetivación. Es que es aterrador. Lo es. Al eliminar la palabra, se elimina el canal por el cual el yo se manifiesta frente al otro. Y el texto es dolorosamente claro respecto a las consecuencias de esto en la mente del explotador. ¿Qué pasa por la mente de esa persona? Para quien ejerce la violencia, ya no hay diferencias entre las víctimas. Todos conforman una masa homogénea. Son todas iguales, para él. Exacto. Al explotador, dentro de esta lógica de mercado, no le interesa quiénes son, cuál es su historia, de dónde vienen, qué les gusta hacer o qué sueños tienen para el futuro. Nada de eso importa. Absolutamente nada. Todas esas características individuales son irrelevantes para la transacción. Solo importan en su calidad de objetos de negociación. ¿Sabes?
Para intentar capturar la inmensa gravedad de este proceso de desubjetivación, se me ocurre una imagen. Propongo que imaginemos la identidad de una persona como si fuera un lienzo. A ver, me gusta, cuéntame. Un retrato pintado con un nivel de detalle increíble. Y cada pincelada en ese lienzo representa algo vital. O sea, de dónde viene esa persona, su recuerdo favorito de la infancia, si le da miedo la oscuridad, la ambición de ser astronauta o maestro, las anécdotas compartidas con sus abuelos. Todo lo que conforma un ser humano. Exacto. Toda esa pintura acumulada forma la obra de arte irrepetible que es su yo, su subjetividad. Lo que hace esta maquinaria de explotación, tal como la describe Bernal, es tomar ese retrato y a la fuerza empezar a raspar la pintura. ¡Qué imagen tan fuerte! Lijarla sin piedad hasta que no queda absolutamente nada del retrato original, dejando solo un lienzo en blanco, un simple pedazo de tela. Porque a este mercado subterráneo no le importa en lo más mínimo el arte que había ahí plasmado. Solo quieren la tela. Exacto, solo valoran el lienzo por el peso de la tela, para poder venderlo. La desubjetivación es el acto trágico de raspar la humanidad hasta dejar únicamente la materia prima negociable. Fíjate que esa imagen visual del lienzo raspado ilustra a la perfección el daño ontológico del que habla el texto. Nos ayuda a dimensionarlo, ¿verdad? Sí, nos permite entender que la violencia inherente a la explotación sexual infantil va mucho más allá del daño al cuerpo físico, lo cual, por supuesto, ya constituye una atrocidad incalculable. Por supuesto. Esa violencia busca aniquilar la existencia misma del yo frente al otro. Al borrar intencionalmente esos pequeños detalles vitales como las ambiciones, los miedos, los orígenes, se está extirpando en esencia lo que nos hace pertenecer a la especie humana. Es borrar el alma prácticamente. Sí, y es aquí donde la teoría de Bernal sobre la crisis contemporánea cobra todo su sentido. Según su visión, hemos construido, o al menos permitido, un sistema global tan obsesionado con la transaccionalidad que sostiene economías donde el borrado del yo no solo ocurre, Sino que es rentable. sino que es un modelo de negocio altamente rentable. ¡Wow! Es una conclusión profundamente inquietante cuando se analiza desde esa óptica estructural. Y es precisamente por esto que Bernal concluye su reflexión con un llamado a la acción intelectual. O sea, no se queda solo en el diagnóstico. Exacto. Nos invita a preguntarnos qué posición debemos asumir ante esta problemática. Creo que este es el momento idóneo para conectar todo este andamiaje teórico con quienes nos acompañan escuchando hoy. Porque existe un mecanismo de defensa muy natural en todos nosotros. De negar las cosas, ¿no? Sí, es muy fácil escuchar sobre la explotación humana y pensar, bueno, eso es obra de criminales aislados operando en un callejón oscuro. Esos son mundos subterráneos que no tiene absolutamente nada que ver con mi vida cotidiana. Claro, pensamos que está lejísimos. Pero el argumento central del autor nos obliga a desarmar esa barrera protectora. Esa monstruosidad no surge de la nada, ni vive en un vacío. Así es. La tesis de Bernal sostiene que la desubjetivación es el subproducto más extremo, tóxico y devastador de nuestra propia sociedad de consumo. De la sociedad en la que vivimos. La misma estructura social y económica en la que todos participamos a diario. Y este planteamiento obliga a la audiencia a cuestionar profundamente los valores del entorno en el que interactúan. Por supuesto, y es fundamental aclarar aquí que no estamos sugiriendo, ni el autor tampoco, de ninguna manera que el acto de comprar un café, suscribirse a un servicio o desear un auto nuevo sea moralmente equivalente a estos crímenes. No, para nada. Eso sería una exageración absurda. Pero si hacemos un recorrido rápido por el viaje analítico que hemos emprendido hoy, podemos ver la cadena causal que propone el autor. Comenzamos identificando el macroproblema. Una sociedad donde el mercado se alía con la ciencia para hiperestimular el deseo humano de forma incesante. El inicio de todo. Este enfoque, argumenta Bernal, comienza a aplastar y destruir las redes de apoyo familiares y comunitarias, creando un entorno de vulnerabilidad extrema. Y posteriormente, analizamos cómo, en medio de ese ecosistema social despojado de sus defensas naturales, surge la aberración de la conversión del ser humano en mercancía. La famosa lata de sopa. Exacto. Un fenómeno que es sustentado y alimentado por las dinámicas más frías y calculadoras de la oferta y la demanda. Y finalmente aterrizamos en el microimpacto. Llegamos a la zona cero del daño psicológico, o sea, el borrado metódico de la identidad de un individuo,
la destrucción de sus sueños y memorias, para convertirlo en ese lienzo en blanco totalmente transable. La desubjetivación en su estado más puro. Ese ha sido el recorrido del texto. La propuesta de Bernal es entender que el crimen no es una anomalía incomprensible, sino la metástasis de una enfermedad sistémica mucho más amplia. Y al lograr entender la compleja conexión entre esa gran maquinaria macroeconómica y la tragedia individual y psicológica, cumplimos el propósito central de este análisis. Así es. La conclusión del texto sugiere que no podemos enfrentar o erradicar la explotación si nos limitamos únicamente a perseguir el síntoma final en el ámbito judicial. O sea, castigar al criminal no basta. Se requiere tomar conciencia de las lógicas de cosificación, esa tendencia a tratar todo como una cosa, que permean silenciosamente gran parte de nuestra cultura. Al final del día, el autor nos pide que tomemos una posición crítica frente a los valores subyacentes de este modelo de civilización. Para cerrar esta exploración a fondo, parece prudente dejar sobre la mesa una idea provocativa. Una reflexión que se construye directamente sobre los cimientos de lo que hemos discutido del texto de Bernal, para que cada persona que nos escuche la analice por su cuenta. A ver, ¿cuál sería esa reflexión? Si aceptamos la premisa de que la expresión máxima y más aterradora de nuestra sociedad de consumo es esta capacidad de despojar de toda su humanidad a los miembros más vulnerables a cambio de dinero, la pregunta es, ¿qué nos revela eso sobre el resto de las interacciones humanas cotidianas? ¡Wow! Es una interrogante que invita a una introspección profunda sobre nuestra realidad inmediata. Porque si lo analizamos con detenimiento, ¿acaso en nuestro día a día, de una manera infinitamente más sutil, legal y menos violenta, no estamos todos siendo lentamente mercantilizados? Es un punto escalofriante si lo piensas. Pensemos en cómo nuestras preferencias más íntimas, nuestros gustos musicales, nuestros miedos y nuestros sueños son extraídos, cuantificados y reducidos a simples datos. Datos en una pantalla. Exacto. Se convierten en algoritmos transaccionales utilizados por corporaciones para predecir nuestro comportamiento y vendernos cosas. Ante este panorama, ¿no nos estamos acercando peligrosamente y sin darnos cuenta a una versión edulcorada de esa misma pérdida de subjetividad? Es una forma de borrado también. Regresando a la imagen de la radiografía médica con la que abrimos, tal vez pensábamos que íbamos a observar la fractura aislada de un brazo, un crimen confinado a los márgenes de la sociedad. Sí. Pero lo que la imagen nos ha devuelto es la posibilidad de que en un nivel cultural muy profundo, todos estemos incubando diferentes grados de la misma infección. Hasta la próxima exploración.